Bueno, vamos a continuar entonces, ahí les comparto de vuelta y vamos a analizar el esquema que Liebel y Clark plantearon para entender cómo es la historia natural de una enfermedad. Bueno, a ver, primeramente, antes de la enfermedad, una persona tiene los cuatro factores equilibrados: biológico, mental, ambiental y social. Pero a su vez está en relación con el ambiente en el que vive y con los patógenos que estén en el ambiente, porque los patógenos están en el ambiente, obviamente. Puede estar, como dijimos, en el agua, en el suelo o incluso dentro de otros seres vivos, como vectores. Y acá se forma la triada ecológica. Por eso yo les puse este triangulito acá. Y todo esto está en equilibrio, por ahora, está todo equilibrado. Nosotros tenemos que convivir con los patógenos, no podemos evitar su existencia ni estar en contacto con ellos. De hecho, ahora mismo, muchos de nosotros en nuestra piel tenemos un montón de patógenos ahí pululando, en nuestro intestino también, y en el agua que tomamos, y en los baños, bueno, en todos lados. Bien, entonces acá tenemos la triada, entre los tres factores: o el huésped, que va a ser quien reciba, el agente patógeno y el medio ambiente donde estemos. Y en esta parte, chicos, como hay un equilibrio, estamos en prevención primaria, donde no hay todavía personas enfermas. Recordemos que la prevención primaria habla de fomentar la salud a través de la promoción, educando, informando, divulgando, y tenemos la protección, donde aplicas lo aprendido a través de la información que vos recibís. Como en este caso no hay una enfermedad detectada, pero sí estamos en relación con los patógenos en el ambiente, hablamos de un periodo que es prepatogénico, o sea, antes de la enfermedad. Ahora, se puede dar un estímulo donde yo ya entre en mucho contacto con el patógeno y este logra ingresar al organismo. Entonces ya pasamos a otro periodo, el periodo patogénico. Y acá se van a activar la prevención secundaria y eventualmente la terciaria. Vamos a ver aquí. Recordemos que cuando vimos nosotros de la salud de la enfermedad, hablábamos de que entraba una noxa en nuestros sistemas y se daban los primeros cambios a nivel celular y a nivel tisular. Eso se llama periodo de incubación o periodo de latencia, porque todavía no hay cambios perceptibles, porque como es todo a nivel celular y tisular, los cambios no los percibís, pero ya se están dando, porque ya el patógeno está actuando en tus células y tejidos. Entonces ya estamos en la etapa subclínica, que podamos hablar sobre eso. Cuando vos cruzás el horizonte clínico, entras en el periodo prodrómico. Ahora después lo vamos a ver, pero para que lo entiendas, es un periodo donde hay signos, hay síntomas, pero no son del todo claros porque pueden ser confusos o pueden parecerse a otras enfermedades. Entonces hay que tener muy claro a medida que van avanzando los síntomas y los signos para entrar en la etapa clínica, donde ahí ya se diagnostica una enfermedad, se indica un determinado tratamiento y bueno, a partir de ello habrá un daño determinado, puede ser leve o puede ser alto, eso va a depender de la patogenicidad que vos tengas, y eso puede llevar a un estado de cronicidad, con algunas secuelas crónicas, o quizás puede ser transitorias, o bueno, incluso la muerte, eso dependiendo de cómo curse la enfermedad en el tiempo. La idea es que no pasemos por aquí, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. Y en este caso ya hablamos de la prevención secundaria, porque acá tenemos que hablar de un diagnóstico y un tratamiento oportuno y eficaz para poder tratar la dolencia que estás padeciendo y limitar lo más posible el daño. Y si es necesario, porque hay secuelas transitorias o secuelas permanentes, bueno, tendrás que pasar por el periodo de rehabilitación que ya es la terciaria, para poder reincorporarte de la mejor manera posible a la sociedad como corresponde. Así que eso es lo que está marcando el paradigma de Liebel y Clark en referencia a cómo naturalmente una enfermedad evoluciona en un ser humano. Bien, ahora, si seguimos avanzando, va a ser que acá te habla del periodo prepatogénico. Esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. No hay presentación de manifestaciones clínicas, ni cambios todavía tan marcados a nivel de los órganos, tejidos y células, pero ya tenés la infección adentro, ya ingresó el patógeno. Y después tenés el periodo patogénico, donde acá sí, a partir de los síntomas y signos, vas a diagnosticar la enfermedad correspondiente.
Cuando estamos en el periodo prepatogénico, tenemos que entender que nosotros, como yo le estaba contando, tenemos una interacción establecida entre el agente potencial de la enfermedad, ya sea un virus, una bacteria o lo que fuese, y quién va a ser el hospedador de ese patógeno, y por supuesto los factores ambientales que influyen, los que estábamos hablando, los reservorios. ¿Bien? Y es acá que se establece la tríada ecológica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Huésped, agente y ambiente. Y esto es también llamada la cadena de contagio o de infección, porque es así como se da, ¿no? El agente está en el ambiente influye sobre todos los seres vivos y sobre el huésped también, por ejemplo, facilitando el ingreso en interacción con esos patógenos. ¿Mm? Entonces, ahora el huésped, o mejor dicho, hospedador, pasa que muchos libros hablan de huésped, yo lo volví a poner acá, pero la verdad es que es un hospedador, porque el huésped es quien se hospeda. ¿Bien? Puede ser una persona u otro tipo de animal, o cualquier ser vivo que termine siendo infectado por un patógeno. Y cuando estamos estudiando al hospedador, aquella persona, en este caso que se contagia, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, factores como la edad, el sexo, hábitos, costumbres, los niveles socioeconómicos, porque esto responde a las DAC, características hereditarias, qué tan susceptible es, porque todo esto va a ser a cómo la enfermedad va a trabajar sobre la persona contagiada. Si está bien alimentado o no, bueno, todas las cuestiones que hacen, ¿no? A la salud, como estábamos hablando en su momento de las DAC. Eh, Cuando te ocupas del ambiente, te vas a enfocar en qué enlace se establece, o sea, qué relación hay entre los factores ambientales que faciliten la interacción entre el agente causal de la enfermedad, o sea, el patógeno, y quién va a sufrir la infección por él. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta el clima, la geografía, los factores socioeconómicos, ingresos, vivienda, promiscuidad, muy importante, Pero el tipo de mi flor también puede ser. del hogar, ¿cómo? Creo que alguien quería preguntar algo. A ver en el chat. Bien, vamos despacio entonces. Eh, y después tenemos los agentes biológicos, que van a estar en interacción ambiental con el patógeno. Bien, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para después trabajar sobre el ambiente, porque en definitiva el ambiente es un factor propiciador de los eventuales contagios. Y bueno, y finalmente hacemos hincapié en esos agentes infecciosos, que pueden ser microorganismos, o pueden ser sustancias químicas, o radiaciones, bueno, todo aquello que estuvimos viendo. Pero más que nada, chicos, en el caso de este tema de las infectocontagiosas, tenemos que tener en cuenta a las noxas biológicas, porque en definitiva son ellas las que causan enfermedades infectocontagiosas. A ver, la radiación no es infectocontagiosa. Vos no contagiás radiación por los ojos. Vos no contagiás discriminación. Vos no contagiás, no sé, alcoholismo. Vos contagiás virus, contagiás bacterias, contagiás parásitos, infectocontagiosas. Bien. En todo caso, vos con las otras noxas podés promover el consumo de sustancias, podés promover la violencia, podés promover la discriminación, pero de ninguna manera vas a contagiarlo. ¿Mm? Ahora, ¿qué propiedades tienen estos agentes biológicos que pueden ser patogénicos? Bueno, primeramente la antigenicidad. ¿A qué suena esto, chicos, que hemos visto en clase? ¿A qué suena? A ver, ¿quién La sabe? inmunidad. Muy bien. Inmunidad puede ser. Bien, ¿y específicamente qué? Miren estas palabras. Al antígeno. Antígenos, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, un patógeno como propiedad va a tener la antigenicidad, es decir, qué capacidad tiene ese patógeno con sus antígenos de despertar nuestra respuesta inmune. Porque no tenemos sus patógenos, por ahí con sus antígenos, porque por ahí sus antígenos, mi cuerpo no los reconoce y no pasa nada. ¿Bien? ¿Qué tan vulnerable puede ser un individuo, ¿no? Al ambiente y a las sustancias
químicas o físicas o lo que fuese que esté ahí dando vueltas, ¿no? En la exposición. Eh, en cuanto a la infectividad, se refiere a la capacidad infecciosa y al poder alojarse dentro del organismo y poder multiplicarse, es decir, qué tan infectivo es. Y después, qué capacidad tiene para desarrollar una enfermedad, por eso la patogenicidad. Y finalmente, la otra propiedad de los agentes biológicos es la virulencia, es decir, qué tan infeccioso y contagioso se puede convertir ese patógeno y cuántos casos graves o fatales puede producir. Así que estas son las 5 propiedades de las noxas biológicas en cuanto a la patogenicidad. Y el periodo patogénico, como vemos acá, dice que si todas las circunstancias y características del prepatogénico coinciden en un huésped, u hospedador, mejor dicho, ¿no? Que sea susceptible y que esté justo en el momento indicado, cuando se cruza con ese patógeno y que esté dentro de la triada ecológica de ese lugar, bueno, vamos a tener ya una enfermedad totalmente declarada. Y ya cruzás el periodo subclínico, donde vos puede ser que tengas lesiones, algunas marcas, pero que creo que los síntomas no sean del todo marcados para decir, bueno, tenés esta enfermedad. Bien. Entonces, por eso se habla del periodo de incubación o de latencia también. Pero cuando vos entras al periodo clínico, ya sí, a partir de los síntomas más marcados, más visibles, a través de una prueba de laboratorio, una prueba de imágenes o de pruebas a simple vista, ya se puede detener un diagnóstico y ahí sí, bueno, habrá que hacer toda la evolución de la enfermedad o cortarlo lo antes posible con algún tratamiento, ¿no? Y después tenés, por supuesto, el periodo de convalecencia, que es el periodo de la recuperación, donde acá, bueno, los mecanismos de defensa propios del cuerpo van a controlar la enfermedad y la persona va a empezar a ¿Puedo sanar hacer una de. pregunta? Sí, El periodo de incubación. sí. Bueno, Débora, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? Bueno, No, vamos a estoy ver. acá, pero no se escucha nada, profe. No sé si es mi celular o a nadie se le escucha, no sé. No, yo te escuché, Es tu pero se conexión, cortó. es tu conexión. Te escuché, pero se cortó. Se corta, Débora. Sí, se le cortó de vuelta. Bueno, vamos a esperar que se pueda recomponer la conexión de la compañera. Entonces, la convalecencia sería el periodo donde vos ya te estás recuperando, donde tus mecanismos de defensa naturales que hemos visto, barrera secundaria, barrera terciaria, están actuando y tu organismo de a poco empieza a recuperar la homeostasis para poder empezar a sanar. Tengan en cuenta que pueden quedar secuelas transitorias o secuelas ¿Permanentes? Crónicas. exactamente, crónicas o Crónicas. permanentes. Muy bien, muy bien, muy bien. En cuanto al periodo clínico, hay 3 etapas. El prodrómico, donde vamos a tener síntomas y signos que no son tan claros, ya es difícil hacer el diagnóstico exacto, por eso tenés que esperar un poco más para poder ver qué otros síntomas y signos más visibles se empiezan a manifestar, y ahí sí pasas al periodo clínico, donde ya das un diagnóstico y puedes ver el manejo de esa enfermedad. Y finalmente el periodo de resolución, que es la etapa final, donde la enfermedad ya desaparece y se puede volver crónica o puede que fallecer el paciente, que es lo que no queremos, pero bueno, puede ocurrir, ¿por qué no? ¿Mm? Em, Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, vamos a preguntar acá. Tengo una pregunta, si el periodo de incubación es lo mismo que el subclínico, bueno, vamos a responderlo desde aquí mismo. Dice, subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos. En las enfermedades transmisibles, la fase inicial del periodo patogénico transcurre entre el momento del estímulo, o sea, la interacción total que se da entre el patógeno y el individuo, y la aparición de síntomas y signos, lo que se conoce como periodo de incubación.
A ver, el periodo de incubación está dentro del periodo subclínico, eso lo tienen que entender. ¿Bien? Ahora, en cuanto a niveles de epidemiología, hay varios. Tenemos nivel descriptivo, donde acá vas a considerar muchos factores de lo que hace a lo sociodemográfico, por ejemplo, la edad, el sexo, la condición migratoria, porque todo esto también va de alguna manera a favorecer que una persona sea más o menos susceptible a un patógeno. Condiciones sociales, por supuesto, las relaciones interpersonales, las condiciones socioeconómicas, el nivel educativo, temas que hemos visto, ¿bien? El NBI, las necesidades básicas insatisfechas, y el estilo de vida, hábitos de consumo, sedentarismo, ocio, hábitos. ¿Sí? Porque de alguna manera todo eso potencia a que haya más o menos enfermedades. Por eso hay que hacer una descripción de la parte sociodemográfica. El nivel de conocimiento de las causas o la etiología, que es parte de la epidemiología, hace referencia a cómo participan aquellas posibles causas y cómo aparecen las enfermedades. Es decir, qué puede determinar que esta enfermedad aparezca o que otra no aparezca en un determinado lugar. Por ejemplo, mira acá, el tabaquismo y su relación con el cáncer de pulmón. Entonces, las posibles causas con la aparición de una enfermedad. ¿Qué relación hay? O por ejemplo el alcoholismo y la cirrosis, la alimentación y la hipertensión, o la alimentación y la obesidad, o el sedentarismo y la obesidad. Entonces tenés cómo se relaciona con una causa que puede desencadenar una enfermedad. Es Profe, parte de la epidemiología. ¿Te escucho? profe, en la alimentación también entraría la bulimia también y anorexia. Bien, Se ahí tienen podemos, así. sí, podemos tener una relación enfermiza y desequilibrada con los alimentos, y ahí también hay que tener en cuenta la cultura de la imagen, porque el anoréxico y el bulímico, así como el que tiene otros trastornos alimenticios como la megalexia, la ortorexia, la vigorexia y demás, lo que tratan de hacer es evitar engordar, o porque tienen distorsión de la imagen corporal, una percepción errónea de lo que ven, o de su relación con los alimentos. No hay mucho temor también encubierto acá de aumentar de peso y todas esas cuestiones, ¿no? Y también el Pero cómo eso sería psicológico también, profe. tenemos un componente psicológico importante en relación Sí. a la alimentación y a la relación que nos establece con la comida, porque nosotros con la comida tenemos una relación biológica y cultural muy fuerte. Y todo eso Ujú. lleva a desarrollar patologías orgánicas, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, o patologías psicológicas como las que estábamos conversando, o incluso ambas, porque la verdad es que la anorexia no pasa solamente por estar flaco y que yo me vea gordo y quiera bajar de peso. Eso después tiene un impacto en el cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, pierden Claro. la menstruación, pueden tener arritmias Sí. cardíacas, el pelo y las uñas se vuelven quebradizas, los varones también. Por ejemplo, con la bulimia, cuando se induce mucho el vómito, se pierden los reflejos naturales de la garganta, se dañan los Claro, dientes, trae muchos trastornos atrás de hay todo. muchos trastornos por detrás. Y acá, bueno, es compleja lo que refiere a trastornos alimentarios. Pero bueno, tenemos un montón de causas para analizar desde este nivel y después qué aparición de enfermedades está relacionada con eso. Yo les puse estos ejemplos bien concretos para que se pueda entender. Y después viene el nivel de intervención, donde vamos a evaluar el impacto de cómo la promoción, la prevención y demás están dando o no resultados en las poblaciones en las que vos querés prevenir el desarrollo de enfermedades para que la gente tome hábitos saludables. Por eso están importando los niveles de prevención, sobre todo el primario, con la promoción y la protección. Pero por eso hay que hacer prevención. Y si la persona no está informada, no aprende, si no aprende, no previene. Y si no previene, se desatan las enfermedades. Bien. Ahora, como estamos hablando siempre de lo que es la parte social, tenemos que tener en cuenta los factores etiológicos de una sociedad. Y hay cuatro. Tenemos los factores predisponentes, es decir, aquellos que te predisponen justamente a padecer una u otra enfermedad. La edad, el sexo, enfermedades previas que puedas tener y que desarrollen otras enfermedades. Bien, por ejemplo, a ver, los adultos mayores están más predispuestos, por ejemplo, a padecer osteoporosis,
artritis, artrosis. Eso no quita que un joven también, pero el adulto mayor, por su edad, lo puede sufrir más. Una persona obesa, como yo, que es mi enfermedad previa, estoy mucho más predispuesto a padecer, por ejemplo, cáncer de colon, hipertensión, diabetes, alguna ACV. ¿Me van diciendo? ¿Me van entendiendo? Entonces yo tengo más sensibilidad a ese tipo de patologías. O el sexo. A ver, una mujer está mucho más predispuesta a padecer cáncer de cuello uterino que un varón, por razones obvias. Bien. Bueno, tenemos los facilitadores, es decir, aquellos factores que justamente facilitan que se desarrollen las enfermedades. Por ejemplo, los bajos ingresos, como hemos visto en el ciclo de la salud de la enfermedad, las malas condiciones habitacionales, el tema de los alimentos. Bien, tenemos los desencadenantes, es decir, aquellos que ya directamente desenfrenan una enfermedad y lo causan. Y tenemos los potenciadores, aquellos que cuando vos te expones de forma regular y repetida, tenés más chances de desarrollar una patología. Por ejemplo, si vos trabajás en un ambiente muy ruidoso, con maquinaria que hace mucho ruido, y no tomás las precauciones necesarias, estás potenciando desarrollar, por ejemplo, sordera. Si vos trabajás en un laboratorio clínico y no tomás las precauciones necesarias de higiene y esterilización, estás potenciando tu exposición a contraer una patología por ingreso de un patógeno. Si vos trabajás en un servicio de radiología y no tomás las precauciones necesarias para evitar absorber radiación, estás potenciando tu exposición a los rayos X y eventualmente a alguna patología asociada. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? No, por ahora no, profe. Bueno, porque hasta aquí No, el tema de hoy y aquí